Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Eh, Quisiera empezar agradeciéndole a Foros y Eventos Santander, al expresidente Rodríguez y al expresidente Solís que me van a acompañar en el primer conversatorio. Y la verdad es que el nombre de esta charla, Bicentenario, momento ideal para relanzar el país, para mí tiene tres razones que establecen por qué es el momento ideal. Uno es el valor simbólico de un bicentenario, ¿verdad? Estamos cumpliendo 200 años de independencia. De alguna manera eso es una señal de historia acumulada, es una señal de madurez, un país que ha logrado metas importantes y ciertamente a los 200 años de independencia uno esperaría que tuviera muy claro su destino, que tuviera muy claro qué es lo que nos va a seguir, a permitir seguir avanzando durante, digamos, el tercer centenario, pero sobre todo sobre los primeros 10 años de ese centenario, que nos ponen una segunda meta, que es la del 2030, cuando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas supuestamente debieran estarse alcanzando. Y como ustedes saben, son 17 objetivos que plantean una serie de retos en muchos temas del quehacer de las naciones. Lo segundo es que obviamente saliendo de la pandemia, ¿verdad? La pandemia ha reestructurado la forma como se comportan los mercados, ha reestructurado el comercio, ha reestructurado cómo se invierte, cómo interactuamos como personas, cómo la dinámica social es diferente hoy. Y en ese sentido nos ha permitido hacer un alto en el camino, ver cómo cambió todo esto y ojalá plantear un futuro diferente, reconociendo que hay una serie de cambios que se están dando en nuestro mundo y en nuestra región y país que nos obligan a repensar. Lo tercero, diría yo, es que estamos nosotros en una coyuntura muy particular, ¿verdad? Costa Rica está llegando, por así decirlo, al límite de su modelo anterior, que no significa que no hay cosas de ese modelo que debamos rescatar y seguir impulsando, pero ciertamente estamos en una situación de polarización social, en una situación donde estamos tratando de revisar nuestra estructura institucional y de gobierno, donde sabemos que tenemos que hacer cambios legales y tal vez algunos cambios en constitucionales importantes. Y entonces esta coyuntura también, no la de la pandemia, no la del bicentenario, sino la de la situación que enfrentamos, pues nos hacen pensar que este es un momento ideal para repensar y relanzar el país. Vamos adelante. La agenda tiene 5 puntos. Voy a tomarme todos los 40 minutos que me dieron para pasar por una visión rápida del futuro, cuál es nuestro punto de partida, cuáles son los retos coyunturales, cuáles son algunos retos estructurales y qué podemos hacer para superarlos. ¿Cómo? ¿Verdad? El famoso cómo. El futuro, básicamente, yo lo empiezo a definir en esta última etapa a partir del libro de Thomas Friedman, El Mundo Plano, The Flat World, ¿verdad? Donde básicamente él nos decía que en este mundo plano íbamos a borrar las fronteras, cualquier nación iba a poder comerciar con cualquier otra, las inversiones, el capital, la tecnología, aún el capital humano se iba a mover con mucho mayor libertad por el mundo. Y pese a que hemos construido murallas, pese a que hemos tenido algunas actitudes proteccionistas en diferentes partes del mundo y demás, la verdad es que este mundo plano viene avanzando, que nos debiera dar igualdad de condiciones. Hoy vemos cómo muchas empresas que llamamos de crecimiento exponencial conquistan este mundo plano en unos pocos años y alcanzan no solo valores de mercado, sino niveles de ventas que antes hubiera tomado décadas a cualquier organización alcanzar. Y en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que entender entonces que operando en este mundo plano, y más ahora que tiene encima la nube, donde ocurre todo, ¿verdad? Los servicios en la nube, los vamos a ver en un segundo, son también omnipresentes, pues hace que la competencia, la dinámica, el intercambio de tecnologías, conocimientos, personas, capitales, ciertamente métodos de producción, etcétera, vuelen por el mundo a una velocidad asombrosa. Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial y sin entrar en grandes detalles de las 4 revoluciones industriales, lo que hay que notar es que cada una es mucho más corta que la anterior y tienden a acumularse muy rápidamente nuevas tecnologías en la cuarta revolución industrial. De hecho, esta cuarta revolución industrial, haciendo un pequeño inventario, tenemos la Internet de las cosas, la robótica, la digitalización y automatización de procesos, la inteligencia artificial,
los vehículos autónomos inteligentes, eléctricos e interconectados, nuevas fuentes de energía mucho más eficientes, la computación cuántica, la gestión por datos, los servicios en la nube, drones, impresión 3D, el mundo de las apps, ¿verdad? Todo en nuestra mano y además CRISPR, ¿verdad? Que básicamente equivale casi a jugar con el barro de la creación. Es la modificación genética que hoy es posible en niveles avanzadísimos en seres vivos, con todo lo que eso implica eventualmente, no solo para la agroindustria, para la silvicultura, etcétera, sino inclusive para la salud humana y posiblemente más allá, ¿verdad? Si no tenemos un modelo ético correcto. Pero esta aceleración de las revoluciones industriales y esta proliferación de innovación ciertamente es una parte del contexto fundamental que nos señala el camino hacia adelante. La otra gran cosa que debemos tener en mente es el cambio climático, cómo está cambiando la naturaleza alrededor nuestro. Y esto tiene todo tipo de implicaciones, ¿verdad? Esta foto a mí me parece muy dramática, pero independientemente del dramatismo de la foto, la verdad es que es algo que tiene impactos reales sobre nuestra vida, ¿verdad? Los embates de la crisis climática y de la naturaleza misma, huracanes, tormentas, el niño y la niña, sequías, inundaciones, marejadas, que causan destrucción de infraestructura, destrucción de producción, impactos productivos y posiblemente impulsan grandes migraciones en el planeta hoy en día, pues son una parte esencial de lo que vamos a vivir. Desde que el Homo erectus está en el planeta, hemos visto 8 ciclos de cambio climático, este es el 9º, y en este la acumulación de gases de efecto invernadero es más de 100% más alto que el pico anterior en cualquiera de esos 8 ciclos. Realmente vamos a ver una transformación del clima y alteraciones que no podemos predecir con absoluta exactitud, pero que ciertamente van a causar estos impactos productivos, destrucción de infraestructura y obviamente todos los impactos sociales imaginables. Hay una concentración de los negocios globales, ¿verdad? Aún antes de la llegada de los unicornios y las empresas de crecimiento exponencial, veíamos cómo las grandes marcas, y aquí puse las del mundo alimentario, pero igual puedo poner herramientas mecánicas, igual puedo poner software, igual puedo poner servicios de seguros, etcétera. Hay una concentración de los negocios globales en unas pocas marcas que pasan a dominar grandes mercados, que a través de fusiones y adquisiciones van adquiriendo presencia en todos los mercados, lo cual tiende a llevarnos a una concentración de la riqueza en primer lugar, en pocas corporaciones, en pocos países y finalmente hasta en pocas manos, ¿verdad? Y de hecho, en un estudio de Credit Suisse nos muestra que la distribución de la riqueza patrimonial en el mundo es verdaderamente terrible. El 9,5% de la gente tiene el 84% de la riqueza, el 26% que sigue tiene apenas el 14%, más o menos la mitad de lo que les correspondería si fuera una distribución igual. Pero lo alarmante es que la base de la pirámide, que es el 64% de la población, tiene menos del 2%. Esto es una bomba de tiempo, ¿verdad? Y lo vemos en todas estas manifestaciones que incluyen el 99%, los indignados y ciertamente las rebeliones en Chile y también este movimiento político hacia la izquierda, ¿verdad? Claramente la gente tal vez no conoce muy bien los datos, pero está insatisfecha con la distribución general de la riqueza, de las oportunidades en el mundo. Además, los patrones de consumo en todo el mundo están cambiando. Hoy lo hacemos todo de manera diferente. Cómo gestionamos la salud, cómo compramos, cómo manejamos nuestros recursos financieros, cómo aplicamos la tecnología, cómo nos entretenemos, cómo trabajamos, cómo nos movilizamos. Esto es movilidad más que transporte y hasta cómo nos alimentamos, ¿verdad? Y todo está conectado en una forma donde el consumidor, que mal que bien sigue siendo rey, está mandando señales de que los sistemas productivos, las cadenas de valor deben transformarse para responder a nuevos patrones de consumo en todo el mundo. Y voy a detenerme ahí porque yo creo que con esas 5 son suficientes retos para nuestro país. El tema aquí es que el mundo está cambiando a una velocidad enorme y si no cerramos las brechas, si no estamos listos para actuar, el rezago cuesta más que nunca porque la velocidad a la que se da el cambio hace que nos vayamos rezagando en términos relativos con aquellos países que, entre comillas, sí están avanzando en la cuarta revolución industrial, respondiendo al cambio climático, cambiando sus patrones de mercado, consumo, sus finanzas, etcétera.
¿Cuál es el punto de partida? Bueno, en primer lugar, la pandemia, ¿verdad? Que transformó cómo vivimos y nos lleva a todos hoy a una forma de vida diferente, aislados, con distanciamiento social, con más teletrabajo, con menos contacto físico, en fin, todo esto que estamos viviendo y que como sociedad nos afecta y cambia la dinámica de los mercados ciertamente. En el caso de nuestro país, de acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional, terminamos decreciendo 4.8% en el 2020 y la proyección de ellos es que crezcamos 2.6% en 2021. Eso es nadadito de perro, ¿verdad? Eso ni siquiera nos permite llegar al punto de partida de diciembre de 2019. Y en ese sentido, Costa Rica es uno de los países que menos crece, de las naciones emergentes que menos crece. Las naciones emergentes lo están haciendo bastante mejor en general. Panamá decreció 4 veces lo que decreció Costa Rica, pero este año va a crecer 12%, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros no hemos podido superar esa situación donde tenemos una serie de factores que ya vamos a ver que nos limitan. De acuerdo con las proyecciones del foro, nuestro Producto Interno Bruto total será de 61.000 millones de dólares al final del 2021, el per cápita 11.800, con un déficit fiscal todavía de 7% y con una deuda pública total de 72%, si aprobamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y eso no tiene muchos elementos de reestructuración, pero bueno, esto es lo que el fondo proyecta y que me parece que es relevante que lo tengamos enfrente, porque esto nos deja relativamente pocos grados de libertad. A nivel social, nuestro país se ha dividido en lo que Víctor Umaña en un momento dado llamó la costa y la rica, ¿verdad? La rica en el centro, la costa en las fronteras, la costa que se refiere a las costas y fronteras del país donde se concentra la pobreza, y el resto del país en una situación intermedia, esa clase media costarricense que conocemos, pero que la verdad es que cuando la desagregamos por cantones, nos muestra que efectivamente entre Pérez Celedón y el centro, el Valle Central, se concentran los cantones de alto desarrollo, que es en las costas y las fronteras donde tenemos un rezago importante, pero donde además hay por lo menos otros 15 cantones o 12 cantones que tienen niveles de progreso social bastante por debajo de los líderes. En otras palabras, sí tenemos diferencias muy marcadas, no solo a nivel territorial, sino entre diferentes centros de población del país. La distribución del ingreso per cápita en Costa Rica es tal que el ingreso per cápita del quintil más rico es cerca de $30,000, el ingreso per cápita del quintil más pobre es cerca de $2,000, ¿verdad? Una diferencia de 13, 14 veces entre los más ricos y los más pobres, que de alguna manera muestra esa desigualdad que se vive en nuestro país y que no es tradicional de Costa Rica, ¿verdad? Esto se ha venido empeorando a partir de 1980, conforme la tecnología y el acceso a la economía internacional se han vuelto más determinantes de la distribución de la riqueza. En términos de población, nosotros ya tenemos panza, ¿verdad? Ya no somos una pirámide, sino que más bien tenemos una pequeña panza en medio, lo cual significa que tenemos menos población joven. Esto tiene todo tipo de implicaciones, ¿verdad? El bono democrático no capturado porque no hemos hecho la reforma educativa que debimos hace 20 años y ciertamente entonces la productividad del futuro está comprometida, lo cual significa que conforme se envejezca esta generación y llegue a los niveles de pensiones, pues vamos a tener un serio problema, porque si este grupo, voy a decir, de los 15 a los 65 años no es inmensamente productivo, no va a poder tener un estándar de vida más alto, ofrecérselo a sus hijos y sostenerlo para sus padres y pensionados. Y en ese sentido tenemos un gran reto, ¿verdad? Tenemos que acelerar la transformación de la productividad para que la población que está en función de trabajo en cualquier momento pueda sostener el nivel de vida, el estilo de vida, el sistema de pensiones y ofrecer un mejor sistema educativo y mejores oportunidades a los más jóvenes para que la productividad siga aumentando. La mayoría de los costarricenses creemos que la distribución del ingreso es injusta. De hecho, solo el 19% de los costarricenses creen que es justa o muy justa. En otras palabras, el 81% creen que es injusta. Y cuando hablamos de la confianza en el país,
esto es realmente alarmante, solo el 10% de los costarricenses creen que se puede confiar en la mayoría de las personas. Estos niveles de desconfianza hacen que todos los costos de transacción en la sociedad sean enormes y eso es lo que hace que sea tan difícil aprobar una ley, hacer un negocio. Por eso tenemos trámites y regulaciones para cubrirlo todo, porque siempre estamos en una situación de desconfianza que entonces retrasa la inversión, la generación de empleo, la innovación, el crecimiento de la productividad, el progreso social y por supuesto la gobernanza. Haciendo una matriz de riesgo con base en lo anterior, la lentitud de la recuperación, ¿verdad? El riesgo más grande que tenemos ahora es que la lentitud de la recuperación magnifique la situación económica y social que acabamos de ver, que la haga peor. La continuación del aumento acelerado de la pobreza y la desigualdad, ¿verdad? Y que se puede poner peor si el país no crece vigorosamente y no genera empleo. Como consecuencia de lo anterior, el colapso del contrato y una conflagración social, como hemos visto en Colombia, en Chile y en otras naciones relativamente estables a nuestro alrededor, la misma México, ¿verdad? En tiempos recientes, el mismo México. Crisis climática e impacto en la producción, ¿verdad? Los impactos del cambio climático son prácticamente una certeza y van a tener impactos que podrían volverse catastróficos si no es sobre el daño a la infraestructura, a la producción, al estilo de vida. Surgimiento de liderazgos políticos inconvenientes, ¿verdad? Esto que vemos en América Latina, un populismo, sea de izquierda o de derecha, que avanza con promesas imposibles, con ideas extrañas, para decirlo de alguna forma, y por supuesto la pérdida de la confianza internacional. Esto no le veo una probabilidad enorme, como ven, pero ciertamente su impacto sería significativo. Por el momento estamos bien, pero cuando vemos lo que ocurre en el CA4 nos debe preocupar no solo el contagio regional, sino que realmente si no hacemos las cosas bien, podamos empezar a perder el enorme prestigio que tiene el país. Los retos coyunturales, y aquí puedo pasar muy rápido por esto. Económicos, claramente el déficit fiscal, ¿verdad? Necesitamos abordar el déficit. Esto significa mejorar el ingreso fiscal y ciertamente reducir el gasto de manera muy significativa. Ahora, el aumento de los impuestos es un tema que voy a tratar en un minuto, pero fundamentalmente tenemos que cambiar también, y eso está en los retos estructurales, cuál es la estructura de nuestros impuestos, y vamos a ver por qué. Entonces, el tema del déficit fiscal se las trae, lo abordamos en un minuto. Obviamente, la deuda pública total, que tiene que ser renegociada, reestructurada, tanto la parte interna como la parte externa. Para eso, el apoyo del Fondo Monetario y la credibilidad internacional que nos da el acuerdo con el fondo es indispensable. Hay que avanzar en esto. Y por supuesto, la pésima gestión de los recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a ver, aún si nos vamos, olvídense del gobierno central que desperdicia un montón de plata, ¿verdad? En general, en una burocracia que no le crea valor a nadie, pero además de eso, cuando proyectos de inversión del ICE y de acueductos alcantarillados pueden costar 200% más en términos de la inversión. O sea, ¿quién planifica un proyecto y termina pagando 3 veces el monto de inversión sin que haya ninguna sanción para nadie? Pero olvidémonos de la sanción, simplemente es pésima gestión de los recursos. Y además, no solo cuesta el triple, sino que generan la cuarta parte o la tercera parte, como es el caso de Reventazón, o como es la planta del tratamiento que se está haciendo cerca de la Carpio, en Pavas, donde básicamente ahora se les ocurre que ya que tienen la planta de tratamiento, hubiera sido bueno meter en el proyecto cómo conectar los sistemas de sépticos y los sistemas de cloacas con la planta de tratamiento. Necesitan 140 millones de dólares más para terminarlo en un proyecto que estaba programado en 250 y que ya va costando 600. Entonces, esa gestión de los recursos simplemente no es aceptable. No podemos botar plata en esa forma porque tenemos muy pocos grados de libertad a nivel de deuda, a nivel fiscal, para que además se haga un uso tan pobre de los recursos. A nivel tecnológico, la brecha digital es notable entre la costa y la rica, pero en general, ¿verdad? Tenemos una brecha digital no solo entre nosotros, sino del país con otras naciones. No tenemos conectividad simétrica, no tenemos alta velocidad instalada en todo el país. No hemos avanzado en gobierno digital, pese a que
don Carlos Alvarado y don Luis Adrián, cuando era ministro de Ciencia y Tecnología, presentaron un plan muy atractivo. En ese plan se ha avanzado a cuentagotas y ciertamente no tenemos la conectividad universal que hoy se requiere para que cualquier micro, pequeña, mediana empresa, para que cualquier familia, para que cualquier estudiante, cualquier emprendedor pueda utilizar las plataformas de conectividad para avanzar su productividad, su causa, su inversión, su educación o lo que corresponda. A nivel social, el desempleo y la baja empleabilidad son un enorme problema y no es solo un tema de desempleo, ¿verdad? Es que la situación social, la situación de cuidado, por ejemplo, hace que sea muy difícil para muchas mujeres buscar trabajo productivo, estable. Los jóvenes tenemos la tasa de desempleo juvenil de menores de 35 años más alta de América Latina. Eso nos debe asustar enormemente. Y en términos de empleabilidad, la verdad es que, como dije antes, no hemos hecho las reformas educativas en la educación básica y en la educación técnica para preparar una fuerza laboral con las destrezas del futuro. Esto ha llevado, por supuesto, a un crecimiento de la pobreza. Nos habíamos estancado, ¿se acuerdan?, en una pobreza entre 18 y 20%, una pobreza extrema entre 5,5 y 6,5%. Bueno, eso creció ahora a 29% la pobreza total y a más o menos 8,5, 9% la pobreza extrema. Y además con una creciente desigualdad que ya mostrábamos, ¿verdad? No es solo que hay más pobres, es que la desigualdad es mayor porque hay más pobres, pero también hay más ricos y ricos más ricos que antes. Entonces, esta creciente desigualdad causa esa enorme tensión, esa polarización que tendemos a sentir en las diferentes actividades políticas, en las diferentes actividades sociales en el país. A nivel ambiental, seguimos siendo un desastre en el manejo de los desechos, ¿verdad? Los porcentajes de reciclaje, a pesar de que se ha avanzado, siguen siendo muy pobres. La contaminación de cuencas, ¿verdad? La cuenca del río Tárcoles es llamada la cuenca más sucia de Centroamérica, ¿verdad? Eso no es exactamente un logro. La protección de las costas y el mar, ¿verdad? Nos hemos rezagado, éramos líderes en áreas marinas protegidas, éramos líderes en la protección costera y demás, y nos estamos rezagando. Países a nuestro alrededor, Panamá recientemente aprobó la protección del 30% de su mar territorial y en ese sentido tenemos que acelerar. Costa Rica es 90% territorio marítimo y la protección del 30% de eso y de las áreas clave para lo que es la reproducción de especies pesqueras, lo que es simplemente la protección de recursos, es fundamental. A nivel político, la enorme fragmentación electoral que vivimos, ¿verdad? Es un problema enorme. En Perú, para usar un ejemplo, recientemente los candidatos que fueron a segunda ronda sacaron el 18 y el 13% de la elección nacional. O sea, aunque ahora va a ganar seguramente el señor Castillo, con un 50,1% de los votos, ¿verdad? Que va a llevar a una polarización enorme. Es peor porque su mandato en realidad viene de solo el 18% de la población que lo eligió inicialmente. Y esa fragmentación hace que los países se vuelvan ingobernables. Nosotros lo hemos sentido. Esta Asamblea Legislativa tuvo 2 primeros años muy buenos, lograron alinearse bastante con el gobierno de unidad nacional, pero ahora nos estamos volviendo a fragmentar. La creciente desconfianza entre sectores, ¿verdad? Del privado en los sindicatos, de los sindicatos en el gobierno, del privado y los sindicatos en el gobierno y viceversa. Y en ese sentido, la desconfianza hace que la gobernanza sea mucho más difícil. Y además este riesgo que tenemos de elecciones temáticas, ¿verdad? La última elección de Costa Rica fue decidida por un tema de política moral, ¿verdad? Tenía que ver con el matrimonio homosexual, tenía que ver con los derechos de gays, y yo no tengo ningún problema con esos temas, dicho sea de paso, pero no creo que sean el tema por el cual uno deba escoger quién es el presidente del país. Y nos corremos el riesgo de seguir con estas elecciones temáticas hacia el futuro, y esto es un problema porque entonces no estamos eligiendo una visión país, estamos eligiendo una posición respecto a un tema moral más que cualquier otra cosa. Si no fuera suficiente con esa agenda coyuntural de retos, tenemos enormes retos estructurales. En lo económico, la informalidad. En Costa Rica, el empleo público representa el 13% del empleo total. Entonces, si uno le quita ese 13%, que por definición, si uno trabaja en el gobierno o en una municipalidad, su empleo es formal, y evalúa solo el empleo privado, resulta que el 60% del empleo privado en Costa Rica es informal.
Y eso simplemente es demasiado. Imagínense ustedes que eso significa cuando yo pongo un impuesto de renta, yo pongo un impuesto aún el de ventas, ¿verdad? El impuesto al valor agregado en muchos casos que en la informalidad no se cobra y no se paga. Estamos diciendo que yo pongo un impuesto y decir esto va a crecer, pero en realidad solo estoy cargando al 40% de los empleos privados y eso es a un porcentaje todavía más pequeño de las empresas, porque en la formalidad están las empresas más grandes. Entonces es menos del 25% de todas las empresas las que cargan con todas las decisiones fiscales del país. Y eso simplemente no puede ser, porque sí, Costa Rica necesita más impuestos, necesitamos cobrar mejor los impuestos, pero para lograr eso lo que necesitamos es mucho más formalidad, lo que no es fácil porque tenemos incentivos para la informalidad, ¿verdad? Y cuando digo incentivos para la informalidad, una buena parte de nuestra política social, ¿verdad? Que va a esos trabajadores que en la informalidad no tienen trabajo, no tienen salario mínimo o a empresas completamente informales, pero tenemos, por supuesto, la política social con la cual yo estoy de acuerdo también, los bonos de vivienda, las becas de Avancemos, el subsidio de canasta básica, subsidio de transporte público, pero además hay créditos comerciales en estas casas que prestan a largo plazo y además el sistema de cooperativas de ahorro y crédito, donde un ciudadano solo necesita la cédula y una pequeña inversión para elegirse y entonces sí tienen acceso a crédito comercial y aún a crédito que, si bien es cierto, no es empresarial, es personal, se puede invertir en las empresas. Entonces no es cierto que la informalidad esté excluida. La informalidad lo que está excluida es de pagar, pero recibe a través de la política social una buena parte de todos sus derechos en el país. El sistema de pensiones que ya mencioné está colapsado, ¿verdad? Ya estamos consumiendo reservas o estamos a punto de empezar a consumir reservas, lo cual significa que lo que entra no alcanza para compensar lo que sale en pensiones y en este sentido tenemos una reforma importante que hacer, posiblemente aumentar la edad de retiro, posiblemente en algunos salarios aumentar los niveles de contribución, cargar al presupuesto nacional pensiones no contributivas, lo cual es otra carga que hay que manejar y, en fin, muy complicado. Y en la estructura fiscal, nuestros impuestos no son a la riqueza, no son a los activos ociosos, no son a la contaminación, son impuestos al consumo y a la producción, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos una estructura fiscal que entonces penaliza las inversiones y penaliza el consumo. Y yo estoy de acuerdo en penalizar el consumo de lujo, pero ciertamente no estoy de acuerdo en que toda la carga fiscal, directa e indirecta, tenga que ir a las empresas, tenga que ir a la rentabilidad, tenga que ir a la inversión y al crecimiento, porque de alguna forma entonces desestimulamos los mecanismos de generación de empleo. Los impuestos deben ser a la riqueza habida, no a la riqueza por haber, debe ser ciertamente al consumo de lujo, debe ser ciertamente a la contaminación y activos ociosos, tierras ociosas, por ejemplo, pero no tiene sentido cargar a la producción. Tecnológicos, nuestra capacidad de adaptarnos a la cuarta revolución industrial es un enorme reto porque no hemos hecho la reforma educativa y en ese sentido, a pesar de que SINDE, Comex y Procomer hacen un trabajo maravilloso trayendo empresas de manufactura avanzada y de servicios que nos permiten seguir exportando y tener un motor maravilloso en la economía como es el sector exportador, la verdad es que conforme nos vamos acercando al límite del capital humano, no nos vamos a poder seguir adaptando a esta revolución industrial y eso nos va a limitar. La transformación productiva, que significa agricultura de alta productividad, agricultura de precisión y en ambientes controlados en vez de esa agricultura artesanal, que significa la transformación digital y productiva de las MIPYMES en todo el país, etcétera, está rezagado. Y por supuesto el ajuste legal y regulativo, porque el problema es que tenemos leyes completamente desfasadas con la realidad del mundo actual, tanto en lo que se refiere a la cuarta revolución industrial, la propiedad intelectual, pero también en temas de infraestructura, cambio climático, regulación financiera para modernizar los sistemas financieros. Y en ese sentido estamos sobrecargados de leyes y con marcos regulativos obsoletos tratando de competir en el futuro. Y eso es uno de los grandes límites al avance tecnológico.
En lo social, necesitamos la reforma educativa integral, no solo de primaria, secundaria, educación terciaria, sino también la educación técnica y vocacional. En esto, la nueva ley del INA es un gran salto en la dirección correcta, pero necesitamos la reforma integral del sistema educativo nacional. Mientras no hagamos eso, la brecha se va a seguir ensanchando. La eficiencia del progreso social, o sea, ¿cómo hacemos para que cada dólar de ingreso nacional se convierta en progreso social de manera más eficiente? Y esto significa modernizar la política social, empezar a considerar cosas como salario universal en vez de creación de instituciones que diluyen muchísimo lo que se compra con cada dólar de inversión, y el tema de la distribución de la riqueza, que es una bomba de tiempo y que tenemos que abordar, pero es imposible mejorarla si primero no resolvemos los problemas de la empleabilidad, del empleo y de la generación de inversión para crear empleo. A nivel ambiental, nuestro país, que siempre ha ido adelante, tiene que acercarse a un modelo de economía circular en cada uno de sus sectores productivos, tiene que recuperar el balance ecológico, y esto significa transporte en general, pero transporte público en particular, eléctrico, inteligente, interconectado. Proyectos como el del tren eléctrico urbano son esenciales para recuperar el balance ecológico, porque nuestro desbalance está principalmente en la matriz del transporte y en las emisiones por combustibles. Ya revertimos la deforestación y, por supuesto, lo ya mencionado, mejor manejo de los desechos y una nueva matriz energética de transporte. Y además debemos adoptar un modelo de la dona hecho a nuestra medida, que lo que significa es seguir avanzando en progreso social, competitividad, ¿verdad? Seguir cerrando esta dona en la parte interna, pero hacerlo de manera tal que no contribuyamos a la degradación ambiental ni a la crisis climática. Y en ese sentido, el país tiene una ventaja. Toda esta idea de la descarbonización, de la ecoeficiencia, de financiar producción de alta productividad en ambientes controlados, etcétera, es parte de esto. Pero no lo vamos a lograr si no nos atrevemos a reformar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el sistema de banca para el desarrollo, y ya en Procomer hay programas como Descubre que están impulsando este tipo de enfoques, y qué bien que así sea. Ahora necesitamos expandirlos en una forma más agresiva. A nivel política, necesitamos continuidad en las políticas de Estado, aislamiento de este populismo. Dice aislamiento, pero es aislamiento, ¿verdad? Mucha diferencia entre las dos palabras, del populismo, y la reforma constitucional. Yo creo que nosotros tenemos que acercarnos un poco más a un gobierno parlamentario, donde en realidad haya un mejor balance entre lo ejecutivo y legislativo, porque la forma como nos estamos conduciendo ahora, francamente, es muy desgastante, retrasa, y el hecho de que no podamos todavía nosotros elegir diputados que realmente nos representen y llegar, que estos lleguen a un sistema de una estructura semiparlamentaria, pues simplemente hace esto demasiado desgastante. Claramente, cuando hay continuidad en las políticas de Estado, se logran grandes cosas, y ciertamente mantenernos aislados del populismo es esencial, porque en el momento en que tengamos ese líder populista similar a lo que ha ocurrido en naciones a nuestro alrededor, el país empieza a perder. Ahora, ¿cómo se puede lograr todo esto? El punto de partida para mí es la reforma educativa. Es imposible con una población no educada aspirar a lograr tanto. Significa que vamos a tener que ser muy agresivos en las políticas de corto plazo, pero definitivamente la base del futuro es una reforma educativa integral que le dé a cada niño, cada joven, cada niña, cada persona que entra en el sistema educativo en cualquiera de sus niveles, herramientas para desempeñarse, no solo con un enorme bienestar y progreso social, sino con una enorme productividad y empleabilidad hacia el futuro. Necesitamos para eso, como dije, fortalecer la capacitación técnica de la fuerza laboral actual. Eso se puede hacer hoy hasta por WhatsApp, ¿verdad? Se puede hacer por teléfono, se puede hacer por YouTube, se puede hacer en un canal educativo, se puede hacer con Zoom, por medios virtuales y presenciales. En fin, no hay ninguna razón para que no estemos capacitando continuamente a nuestra fuerza laboral, y asegurar entonces que no nos tenemos que esperar los 13 años que toma empezar a recibir el bien de una reforma educativa completa para ver cambios en la productividad de nuestras organizaciones. Necesitamos reconstruir la confianza, y esto se hace con transparencia.
necesitamos que haya simplemente transparencia en todo y aquí la digitalización del gobierno es esencial. Un gobierno digital es mucho más difícil que se corrompa. Un gobierno digital es más transparente porque todos podemos interactuar con cada uno de sus procesos de manera directa y en ese sentido entonces tenemos que ofrecer digitalización y transparencia. Tenemos que acelerar la atracción de inversión extranjera directa, particularmente el nearshoring, porque este es nuestro más formidable motor de crecimiento ahora y no podemos seguir creciendo al 2.6%. Costa Rica necesita crecer al 6 o 7% anual y para eso necesitamos atraer inversionistas e inversiones de toda parte, pero sobre todo hoy en este movimiento de nearshoring que se venía gestando con Trump, pero que en realidad explota con la pandemia, hay una enorme oportunidad porque nosotros tenemos ventajas muy claras respecto a otras naciones de la región. Hay que modernizar la producción de nuestros campos y esto significa que una combinación de Banca para el Desarrollo, el INA, un nuevo Ministerio de Agricultura unido con ciencia y tecnología nos lleven a producción de altísimo nivel y esto significa aprovechar mejor cada metro cuadrado, aprovechar mejor cada recurso para establecer niveles de productividad que realmente redistribuyan la riqueza y el ingreso hacia la población rural. Necesitamos modernizar las ciudades, eso en términos de vivienda, y aquí los proyectos nuevos de vivienda, francamente, yo creo que han avanzado en buena dirección. El transporte, ¿verdad? El famoso tren que tanto cuesta y que le dicen el tren de Doña Claudia, no es de Doña Claudia, es el tren que necesitamos todos los costarricenses para transformar nuestra matriz de transporte y realmente acercarnos a donde debiéramos estar. Necesitamos una ciudad que a través de paneles solares y otros mecanismos genere grandes cantidades de energía para servir a sus ciudadanos y además que genere datos para que la toma de decisiones digital, automática, por entes descentralizados, realmente optimice la vida de cada ciudadano, simplifique todos los trámites. Necesitamos modernizar y desconcentrar la generación, transporte y comercialización de energía. La gran energía se tiene que quedar para movilizar trenes, para movilizar carga, para movilizar la flota de transporte y esto significa que cada finca, cada casa, cada edificio debe ser una planta de producción eléctrica. Necesitamos movernos al transporte colectivo, multimodal, inteligente, eléctrico e interconectado. Costa Rica debiera ir a la vanguardia de todo el movimiento de electrificación de su matriz de transporte y en la medida que hagamos esto y que además utilicemos de verdad toda la capacidad de generación eléctrica limpia que tenemos para fortalecer esto, vamos no solo a recuperar el balance ecológico, sino a dar un salto gigante en dirección correcta. Hay que aumentar la conectividad y todos sus accesos en infraestructura y costo. Esta semana Roberto Sasso publicó un artículo en las páginas de opinión de La Nación donde explicaba con toda claridad no solo la importancia de hacer esto, sino lo relativamente sencillo que es hacerlo. En realidad, tanto Guy de Terramont como Roberto Sasso y otros han estado exponiendo por años la necesidad de tener esta conectividad universal en el país, cómo es cerrar la última milla a cada centro de producción, cada centro de gobierno, cada centro educativo, etcétera. No es difícil, no es tan costoso y además cuenta con los recursos de Fonatel. Pero por alguna razón nuestro sistema extraño de ICE, RACSA, SUTEL, Fonatel, ARECEP se las arreglan para seguir diciendo que no a algo que tiene que ser que sí. Y para que lo anterior sea posible, primero que todo, necesitamos compartir esta visión del futuro. No se puede con gente jalando el mecate de uno y otro lado avanzar. Tenemos que ponernos todos del mismo lado para mover la piedra. Si ponemos la piedra en el centro y la jalamos en ambas direcciones, nadie avanza suficiente. Necesitamos esta visión común. Necesitamos soltar todas las amarras y desplegar todas las velas, simplificar trámites, aumentar el acceso al capital, facilitar las inversiones, el aumento del acceso al capital, reconocer el patrimonio de las pymes, de las microempresas, que muchas veces son contratos implícitos y demás, pero reconocerlos con el mismo valor que le damos a un contrato de una gran empresa. Y por supuesto, estimular el crecimiento de nuevas empresas, generar
empleos nuevos, empleos que sean de mayor productividad, de mayor tecnología, y para eso entonces generarle toda la demanda al INA y al sistema educativo, a las 60, 70 universidades públicas y privadas que tenemos en el país, para que formen el capital en la dirección que es deseable. Necesitamos desplegar un sistema empresarial moderno. Las empresas grandes y chiquitas tienen que tener estrategias con propósito, donde lo financiero, el retorno financiero es importante, pero se incluya también la creación de valor económico y social, que sean organizaciones presentes y activas en su sociedad en tiempos normales. Ahora en la pandemia hemos visto a la empresa privada grande y pequeña responder con enorme responsabilidad. Bueno, aprovechemos ese cambio mental para seguir siendo una parte activa y viva de la comunidad. Necesitamos un gobierno corporativo, sea un jefe, si es una microempresa o una gran junta directiva, que sea representativa de la visión nacional, del contexto y con ejecutivos capaces con esta misión superior y además con una cultura de ética y alto desempeño en todo, ¿verdad? Esto significa no se desperdicia un recurso, alcanzamos excelencia en cada paso y decisión. Y todo lo anterior solo es posible si en realidad en esa visión común, en ese progreso que queremos alcanzar, entendemos que hay momentos en que el sector público y el sector privado circulan por vías diferentes, pero que deben ser paralelas, y que hay momentos donde todos tenemos que colaborar. Necesitamos esa gran alianza público-privada de intenciones si es que vamos a superar los retos coyunturales, los retos estructurales y alcanzar algunas de las metas que explícitamente